¿Por qué soy yo un destino? Conozco mi suerte. Algún día mi nombre se relacionará con el recuerdo de algo monstruoso, de una crisis sin precedentes en la Tierra, de la mayor colisión de conciencias, de una decisión invocada contra cuanto hasta este momento se ha creído exigido santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Pese a ello, no soy fundador de una religión. Las religiones son cosa de la plebe y yo siento la necesidad de lavarme las manos tras haber estado en contacto con personas religiosas. No deseo creyentes, pienso que soy demasiado malicioso para creer en mí mismo. Nunca hablo a las masas. Tengo terror a que un día me santifiquen. Se adivinará el motivo por el que publico este libro de antemano. Debería evitar que cometan fechorías conmigo. No quiero ser un santo, prefiero ser un bufón. Quizá sea un bufón. Y pese a ello, o mejor dicho, no pese a ello, pues hasta ahora nada ha habido más falaz que los santos. La verdad habla en mí. Pero mi verdad es terrible porque hasta ahora se ha llamado verdad a la mentira. Transmutación de todos los valores es mi fórmula para designar un acto de suprema autognosis de la humanidad que en mí se ha hecho carne y genio. Mi suerte quiere que sea yo el primer hombre decente que me sepa contrario a la mentira de milenios. Soy el primero en descubrir la verdad porque he sido el primero en sentir, oler la mentira como tal. Mi genio reside en mi nariz, contradigo como nunca se ha hecho y pese a ello soy lo contrario de un espíritu que dice no. Soy un heraldo jovial sin par, conozco tareas tan elevadas que hasta ahora no había conceptos para comprenderlas. Solamente desde que estoy yo existen de nuevo esperanzas. Pese a todo esto, también soy necesariamente el hombre de la fatalidad. Y cuando la verdad luche contra la falacia de milenios, tendremos agitación, sismos, un corrimiento de montañas y valles nunca antes vistos. El concepto de política quedará subsumido en una guerra de los espíritus. Las formaciones de poder de la vieja sociedad volarán por los aires porque todas se fundamentan en la mentira. Habrá guerras nunca vistas en la tierra. Solamente a partir de mí existe la gran política en la tierra. ¿Quiere el lector una fórmula para que un destino como ese se haga hombre? Se encuentra en mi Zaratustra. Y quien quiere ser creador en el bien y en el mal, tiene en verdad que ser antes un aniquilador y quebrantar valores. Así, el sumo mal es parte de la suma bondad, pero esta es la bondad creadora. Soy sin duda el hombre más terrible que haya existido, lo cual no excluye que seré el más benéfico. Conozco el placer de la destrucción en un grado que acorde con mi poder de destrucción. En ambos casos obedezco a mi naturaleza dionisíaca, que no sabe separar la acción negativa de la afirmativa. Yo soy el primer inmoralista y el destructor por excelencia. No me han preguntado, pero deberían haberme preguntado qué significa precisamente en mi boca la del primer inmoralista, el nombre de Zaratustra, porque la gran singularidad de este persa en la historia es lo contrario de esto. Zaratustra fue el primero en advertir que la auténtica rueda que mueve las cosas es la lucha entre el bien y el mal. Su obra es la transposición de la moral a lo metafísico como fuerza, causa, fin en sí misma. Pero esa pregunta sería en el fondo la respuesta. Zaratustra creó ese error, el más fatal, la moral. Así pues, él también debe ser el primero en reconocerlo. No es que tenga en esto una experiencia mayor y más extensa que los demás pensadores. Toda la historia es la impugnación experimental del principio del llamado orden moral del mundo. Lo más importante es que Zaratustra sea más sincero que ningún otro pensador. Únicamente su doctrina denomina virtud suprema a la veracidad. Esto es lo contrario de la cobardía del idealista. Este huye frente a la realidad. Zaratustra es más valeroso que todos los demás pensadores juntos. Decir la verdad y disparar bien con arco y flechas es la virtud persa, ¿se me entiende? La autosuperación de la moral mediante la veracidad. La autosuperación del moralista en su opuesto, en mí, es lo que precisamente significa en mi boca el nombre de Zaratustra. Hay dos negaciones fundamentales en mi término inmoralista.
En primer lugar, niego un tipo de hombre considerado hasta hoy el tipo supremo, el hombre bueno, benévolo, benéfico. En segundo lugar, niego una suerte de moral vigente y dominante en la moral en sí, la moral de la decadencia, hablando sin rodeos, la moral cristiana. Sería aceptable considerar que la segunda contradicción es más decisiva, pues para mí la sobreestimación de la bondad y la benevolencia es a grandes rasgos una consecuencia de la decadencia, un síntoma de debilidad, algo incompatible con una vida ascendente y que dice sí. Negar y destruir son condiciones de decir sí. Me centraré primero en la psicología del hombre bueno para tasar lo que vale un tipo de hombre que debe calcular el precio de su conservación. Es preciso conocer sus condiciones de existencia. La falsedad es la condición para que existan los buenos. Dicho de otro modo, no querer ver bajo ningún concepto cómo es en el fondo la realidad, a saber, que no está constituida de modo que constantemente cause instintos benévolos, y menos de modo que permita siempre la intervención con manos miopes y bonachonas. Considerar en general los estados de aflicción de toda clase como objeción, como algo eliminable, es la necedad por excelencia. Vistas las cosas en conjunto, es una auténtica desgracia en sus consecuencias, una estupidez fatal, casi tan estúpido como el deseo de eliminar el mal tiempo. Por compasión, por ejemplo, por la pobre gente. En la gran economía global, los aspectos terribles de la realidad, en los afectos, los deseos, la voluntad de poder, son muchísimo más necesarios que esa forma de dicha mezquina denominada bondad. Hay que ser indulgente para conceder un puesto a esta última, pues viene condicionada por la mendacidad del instinto. Tendré una gran ocasión de demostrar las consecuencias excesivamente funestas que ha tenido para la historia entera el optimismo, ese engendro de los hombres optimistas. Zaratustra es el primero en comprender que el optimista es tan decadente como el pesimista, quizás más nocivo. Dice: los hombres buenos jamás dicen la verdad. Los buenos os han mostrado falsas costas y ensenadas. Habéis nacido en las mentiras de los buenos y en ellas habéis estado resguardados. Los buenos han desnaturalizado y deformado todo hasta el fondo. Por fortuna no está el mundo construido sobre instintos que simplemente permitan que ese animal buenazo del rebaño halle en él su estrecha felicidad. Exigir que todo deba ser un hombre bueno, animal de rebaño de ojos azules, benévolo, alma bella, o como desea el señor Herbert Spencer, altruista, significaría despojar a la existencia de su carácter grande. Significaría castrar a la humanidad y reducirla a una patética chinería. Y esto es lo que se ha intentado hacer. Precisamente esto se ha denominado moral. En este sentido, Zaratustra llama a los buenos a veces los últimos hombres y otras el principio del fin. Sobre todo los considera la especie humana más dañina porque imponen su existencia a costa de la verdad y del futuro. Los buenos no pueden crear, son siempre el principio del fin. Crucifican a quien escribe nuevos valores sobre nuevas tablas. Sacrifican el futuro a sí mismos. Crucifican el futuro de los hombres. Los buenos siempre han sido el principio del fin. Y sean cuales fueren los daños causados por los malos, el daño de los buenos es el peor de todos. Zaratustra, primer psicólogo de los buenos, es por tanto amigo de los malvados. Sí, un tipo de hombre decadente ascendió a especie suprema. Fue solamente posible sobre la especie humana contraria, la especie fuerte y vitalmente segura. Si el animal de Grey brilla en el fulgor de la más pura virtud, el hombre excepcional debe haber sido degradado a la categoría de malvado. Si la mentira reclama por encima de todo a su entender la palabra verdad, el realmente sincero se hallará entonces bajo los peores nombres. Zaratustra deja claro al decir que conocer a los buenos, a los mejores, ha sido precisamente lo que le ha horrorizado por el hombre como tal. Esta aversión le ha desarrollado las alas para alejarse volando hacia futuros remotos. No oculta que su tipo de hombre relativamente sobrehumano lo es.
sobrehumano precisamente con relación a los buenos, ya que los buenos y justos llamarán demonio a su superhombre. Vosotros los hombres superiores a quienes veo. Esta es mi duda con respecto a vosotros y mi mofa secreta. Seguro que llamaríais demonio a mi superhombre. Hay que tomar este fragmento para comprender lo que quiere Zaratustra, esa especie de hombre concebida por él que ve la realidad como es. Es lo bastante fuerte para hacerlo. No es una especie de hombre distanciado, lejos de la realidad. Él es la realidad misma. Encierra en sí todas sus cosas terribles y problemáticas. Solamente así puede tener el hombre grandeza. Pero también he escogido en otro sentido la palabra inmoralista como distintivo, como enseña de honor. Me enorgullezco de tener esa palabra para descollar sobre la humanidad. Nadie ha sentido aún la moral cristiana como algo situado debajo de él. Eso requiere altura, perspectiva, profundidad y honduras psicológicas desconocidas hasta hoy. La moral cristiana ha sido hasta ahora el circo de los pensadores, que se ponían a su servicio. ¿Quién se ha adentrado antes que yo en las cuevas de las que brota el ponzoñoso aliento de esa suerte de ideal calamidad de mundo? ¿Quién ha osado siquiera suponer que son cuevas? ¿Quién ha sido antes que yo entre los filósofos psicólogo, y no lo contrario de este falsario supremo idealista? Hasta que yo llegué no ha habido psicología. Ser el primero puede ser una maldición, pero en todo caso es un destino, pues el primero también desdeña. La náusea por el hombre es mi peligro. ¿He sido entendido? Lo que me separa y me aparta del resto de la humanidad es por haber desvelado la moral cristiana. Por eso necesitaba una palabra con el sentido de un reto lanzado a todos. No haber abierto antes los ojos en esta cuestión es para mí el mayor desdoro de la humanidad sobre su conciencia. Un autoengaño tornado instinto, una voluntad de no ver por principio ningún suceso, causalidad o realidad. Es un fraude en psicología que se convierte en crimen. La ceguera respecto al cristianismo es el crimen por excelencia, el crimen contra la vida. Los milenios, los pueblos, los primeros y los últimos, los filósofos y las ancianas, salvo 5 o 6 instantes de la historia, siendo yo el séptimo, son todos en este punto dignos unos de otros. El cristiano ha sido hasta ahora el ser moral, una curiosidad sin igual, y como ser moral más absurdo, vano, mendaz, frívolo, perjudicial para sí mismo que cuanto podría haber soñado el mayor despreciador de la humanidad. La moral cristiana, la forma más maligna de la voluntad falaz, el auténtico circo de la humanidad, la ha corrompido. Lo que me horroriza de este espectáculo no es el error como tal, ni la milenaria falta de buena voluntad, disciplina, decencia y coraje en lo espiritual, que se delata en esta victoria. Es la falta de naturaleza, el hecho totalmente horrendo de que la contranatura misma haya recibido los máximos honores y gravitado sobre la humanidad como ley, como imperativo categórico. Errar hasta ese punto, no como individuo ni pueblo, sino como humanidad. Aprender a desdeñar los primeros instintos de la vida, fingir mentirosamente un alma y un espíritu a fin de arruinar el cuerpo. Aprender a ver algo impuro en el requisito de la vida, en la sexualidad. Buscar el principio del mal en la más honda necesidad de desarrollarse en el egoísmo riguroso. La palabra es ya calumniosa. Ver, por el contrario, el valor superior como el valor en sí, en las señales típicas de la decadencia y de la refutación de los instintos, en lo desinteresado, en la pérdida del centro de gravedad, en la despersonalización y amor al prójimo, vicio del prójimo, como la humanidad misma estaría en decadencia. ¿Lo ha estado siempre? Lo cierto es que solamente le han enseñado como valores supremos los valores de decadencia. La moral de la renuncia a uno mismo es decadente por excelencia. El hecho de que yo perezco traducido al imperativo, todos vosotros debéis perecer, no solamente en el imperativo. Esta única moral enseñada hasta ahora
La de renunciar a uno mismo revela una voluntad finalista, niega la vida en definitiva. Aquí se abriría la posibilidad de que la humanidad no estuviese degenerada, sino solamente la especie parasitaria del hombre, el sacerdote, que gracias a la moral se ha elevado a sí mismo engañosamente a categoría de determinante del valor humano, tipo de hombre que vio en la moral cristiana un medio para alcanzar el poder. De hecho, esta es mi visión. Los maestros, los guías de la humanidad, teólogos, todos ellos fueron también decadentes. Por eso se da la transmutación de todos los valores en algo hostil a la vida. Por eso surge la moral. Definición de la moralidad, idiosincrasia de decadentes con el propósito oculto de vengarse de la vida y tener éxito. Doy mucho valor a esta definición. ¿He sido entendido? No he dicho una palabra no dicha hace 5 años por boca de Zaratustra. El descubrimiento de la moral cristiana es un suceso sin par, una auténtica catástrofe. Quien arroja luz sobre ella es una fuerza mayor. Un destino divide en 2 partes la historia de la humanidad. Se vive antes y después de él. El rayo de la verdad cayó justo sobre lo que se hallaba hasta ahora más arriba. Quien entiende que se ha destruido debe examinar si aún le queda algo en las manos. Todo lo que hasta ahora se llamó verdad se ha reconocido como la forma más dañina, pérfida y soterrada de la mentira. Es el sagrado pretexto de mejorar a la humanidad, reconocido como treta para chupar la sangre a la vida misma, para volverla anémica. Moral como vampirismo. Quien desenmascara la nimiedad de todos los valores que se creen o se han creído ya no ve nada venerable en los tipos más venerados de hombres. Ni siquiera en los denominados santos, ve en ellos la clase más aciaga de fenómenos porque fascinan. El concepto de Dios, ideado como contraconcepto de vida, dice que todo es ruinoso, ponzoñoso, difamatorio. Toda la enemistad mortal hacia la vida se reúne en él. Los conceptos de más allá, mundo verdadero, ideados solamente para desvalorizar el mundo, no dejan meta, motivo ni tarea restante para nuestra realidad mundana. Los conceptos de alma, espíritu e incluso alma inmortal, ideados para despreciar el cuerpo, para enfermarlo, hacerlo santo, para mostrar la horrible levedad en todas las cosas que merecen seriedad en la vida, a la nutrición, la vivienda, la dieta espiritual, el trato a los enfermos, la limpieza y el clima. En lugar de la salud importa la salvación del alma. Esto es locura sin fin, entre convulsiones de penitencia e histerias redentoras. El concepto pecado, ideado con su correspondiente instrumento de tortura, el concepto de voluntad libre para extraviar los instintos y convertir en una segunda naturaleza la desconfianza frente a ellos. El concepto de desinteresado, de negador de sí mismo, el auténtico indicio de decadencia, ser seducido por lo dañino, ser incapaz de hallar el propio beneficio, la destrucción de sí mismo, se convierten en signo del valor como tal, en el deber, la santidad, en lo divino del hombre. Finalmente, es lo peor, se llama malvado al que garantiza al futuro hombre en el concepto de hombre bueno, en la defensa de todo lo débil, enfermo, deforme, doliente, de todo lo que debe perecer, en la inversión de la ley de la selección, en la transformación de la negación del hombre orgulloso y bien formado en un ideal, del que dice sí y está seguro del porvenir. Todo esto fue creído como moralidad. Aplastad al infame. ¿He sido entendido? Dionisio contra el crucificado. La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño.